En las noches más oscuras, cuando la luna se ocultaba tras las nubes y el viento soplaba frío sobre las aguas del Estigia, me encontraba solo en su pequeña barca. Me conocen hoy como Caronte, pero antes fui otro, alguien muy distinto, un ser que amaba la soledad. Mi vida como pescador era dura, pero al menos tenía la compañía de las estrellas y el rumor del río. Sin embargo, todo cambió una noche fatídica. Hades, el señor del inframundo, apareció ante mí uno de aquellos días. Su figura era imponente, vestía con túnicas negras y una corona de espinas. En sus ojos veía una luz sobrenatural y en su rostro se dibujaba una sonrisa siniestra. «¿Qué deseas, mortal?», preguntó Hades. Su voz resonaba como el eco de un sepulcro. Temblé ante la presencia de aquel dios. Sabía que no era prudente entablar conversación con los señores del inframundo, pero algo en la mirada de Hades me atrajo. Le pedí riqueza y poder, adivinando en su mirada que me pediría algo a cambio. Hades se inclinó hacia mí. Sus labios se posaron en mi oído. «Tú serás el barquero de las almas. Guiarás a los muertos al otro lado de la orilla. Ellos llenarán tus bolsillos de monedas y tendrás una vida eterna. A cambio, tendré la promesa de tu alma, que me servirá hasta el fin de tus días», me dijo. La tentación que sentí era abrumadora. Imaginé una existencia sin fin, sin dolor ni sufrimiento y con riquezas, pero también sabía que el precio era alto. Entregar mi alma significaba renunciar a la esperanza, a la redención. «¿Por qué yo?», pregunté. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Hades sonrió. «Porque eres solitario, como yo. Porque conoces el peso de la soledad y la tristeza. Porque has vivido lo suficiente como para apreciar la quietud de la muerte». Miré el río oscuro. Las almas flotaban a mi alrededor. Sus ojos vacíos suplicaban ser liberadas. ¿Qué era una vida eterna comparada con el sufrimiento de aquellos que no podían cruzar? «Lo acepto», le dije con voz firme. «Seré el barquero de las almas». Y así, en ese momento, fue como sellé mi destino. El trato con Hades fue tramposo, pero mi vanidad me cegó. La eternidad me esperaba, pero también la carga de las almas perdidas. Y así, con un último vistazo a las estrellas, me convirtió en el guardián de la travesía final. El amanecer en el inframundo era un espectáculo sombrío. Las aguas del Estigia reflejaban la palidez de las almas que esperaban en la orilla. Pasaron los años, los siglos. Con mi túnica raída y mi remo gastado, me preparaba para otro día más. Pero mi alma estaba lejos de estar en paz. Cada alma que subía a mi barca llevaba consigo una historia de dolor y arrepentimiento. Los ojos vacíos de los fallecidos que me miraban suplicaban clemencia. Algunos habían sido reyes, otros mendigos. Algunos habían cometido atrocidades, otros solo habían amado demasiado. Pero todos compartían una carga común, el peso de sus penas. Remaba con fuerza, sintiendo el cansancio acumulado en mis huesos. Las almas se agolpaban en la orilla, buscando con sus monedas llenarme los bolsillos y un puesto en mi barca. Los susurros de angustia llenaban el aire. Algunas almas me entregaban la moneda con gratitud, mientras otras se aferraban a ella como si fuera su última esperanza. Pero había quienes no tenían nada que ofrecer, y esos eran los más difíciles de llevar. Una anciana se acercó. Su rostro estaba arrugado por el tiempo y la tristeza. «¿Por qué no puedo cruzar?», preguntó con voz temblorosa. La miré con compasión. «Porque no has pagado el precio», respondí. «Tu vida estuvo llena de egoísmo y crueldad. Debes enfrentar las consecuencias». La anciana sollozó, y sentí en su corazón la desolación
¿Cuántas almas más tendría que juzgar? ¿Cuántas historias de amor no correspondido, de traición y de pérdida cargaría en mi espalda? Pero había algo más. Algo que me atormentaba en las noches vacías de almas. A veces, cuando la luna estaba alta, escuchaba susurros en el viento, voces que me llamaban, que me recordaban mi antigua vida como mortal. ¿Qué había sido de mi familia? ¿Habían llorado mi partida? ¿Habían sentido mi ausencia? No podía permitirme pensar en eso. Mi deber era claro, guiar a las almas hacia su destino final, pero mi alma ya no podía soportarlo más. Mis lágrimas se mezclaban con las aguas del Estigia mientras remaba, y mi corazón se hacía pedazos con cada golpe de mi remo. Y así, día tras día, me enfrentaba a mi eterno dilema. ¿Era justo castigar a las almas por sus errores? ¿O debía mostrar misericordia y permitirles cruzar sin pagar el precio? La respuesta seguía siendo incierta, y mi alma se debatía entre la compasión y la justicia. Una noche, cuando la bruma se espesaba y las estrellas parecían titilar con un misterio ancestral, escuché algo más que los lamentos de las almas. Fue un susurro, apenas audible, pero penetrante como una daga en mi conciencia. «¿Quién eres, barquero?», murmuró la voz. «¿Qué secretos ocultas bajo esa túnica andrajosamente eterna?». Me detuve por un instante. Mi remo estaba suspendido en el aire. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más en la barca, solo las aguas negras y las sombras danzantes. «¿Acaso no te has preguntado por qué estás atrapado aquí?», continuó la voz. «¿Por qué tu alma no puede encontrar descanso?». Tragué saliva. ¿Quién me hablaba? ¿Era un demonio errante o una ilusión creada por mi propia desesperación? «Escucha bien, barquero», susurró la voz. «Hay secretos más oscuros que las profundidades del Estigia. Secretos que ni siquiera Hades conoce». Temblaron todos los huesos de mi cuerpo. ¿Qué podría ser más oscuro que el inframundo mismo? ¿Qué misterios se escondían en las sombras que él, el guardián de las almas, no conocía? «La respuesta está en la moneda que nunca has visto», continuó la voz. «La moneda de la olvidada promesa, aquella que no se entrega voluntariamente, sino que se arrebata de las manos de los moribundos, aquella que lleva consigo el peso de los juramentos rotos y las traiciones olvidadas». Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Cómo podía existir una moneda así? ¿Qué secretos guardaba? ¿Y por qué nunca había oído hablar de ella? «Busca en tu bolsa de cuero, barquero», susurró la voz. «Allí encontrarás la clave para liberarte de tu eterna servidumbre. Pero ten cuidado, pues las consecuencias que descubrirás podrían ser más aterradora que cualquier tormento que hayas enfrentado». Miré mi bolsa de cuero, sintiendo que el mundo se estremecía a mi alrededor. ¿Debía confiar en esta voz misteriosa? ¿O debía seguir remando en la oscuridad, ignorando los secretos que amenazaban con desgarrar mi alma? Le mostré a aquel ser mi moneda, sin pensar en las consecuencias. En un instante, ese ser y la moneda desaparecieron, y lo que parecía una promesa de libertad se convirtió en un engaño de un demonio burlón que borró cualquier rastro de promesa en mí. Sintiéndome liberado de todo pacto y promesa, tomé la decisión. Abandonaría mi barca y recuperaría mi vida. Esa noche, cuando la luna estaba en su punto más alto, vi a una figura solitaria al otro lado de la orilla. Era María, una mortal cuya belleza me dejó sin aliento. En mi desventura, María simbolizaba todo aquello que anhelaba. Su piel era cálida al tacto, y sus ojos brillaban con vida. La observé desde la distancia, sintiendo cómo mi corazón, que había permanecido inmóvil durante siglos,
comenzaba a latir de nuevo. Comenzamos a vernos a escondidas, ambos atraídos por un halo misterioso que nos unía. María me contaba historias de su vida, de sus amores y desamores. Yo escuchaba, sintiendo cómo mi alma se llenaba de anhelo. ¿Qué habría sido de mí si no hubiera aceptado el trato con Hades? Habría tenido una familia, un amor, una vida plena. Ambos nos enamoramos y nos prometimos frente a aquella orilla amor eterno, aquella noche. Pero aquella felicidad no tardó mucho en ser descubierta. Hades, siempre vigilante, no tardó en descubrir su secreto. La ira del señor del inframundo se desató como un huracán. «¿Cómo te atreves, barquero?», rugió. «¿Cómo te atreves a enamorarte de una mortal y romper nuestro pacto?». Intenté explicar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Hades, que no escuchaba a razones con un gesto de su mano, ofreció a María ser barquera de las almas. María sintió que aquel ofrecimiento le permitiría estar a mi lado por toda la eternidad, y sin dudarlo, aceptó. Hades, en su juego macabro, me dio lo que deseaba, ser un mortal, y me quitó aquello por lo que merecía la pena vivir, María. Ahora era ella quien remaba en la barca, llevando a las almas hacia su juicio final, y yo quien, atormentado por mi vanidad y mis malas decisiones, había condenado también el alma de mi amada. Mi alma no cruzaría jamás aquella orilla, y tras mi muerte quedaría vagando por la eternidad. Por las noches la veo en los sueños con su rostro pálido y sus ojos tristes. A veces, cuando la bruma de la Estigia se espesaba, creía escuchar su voz susurrando mi nombre. «¿Por qué, María?», me dije. «¿Por qué acepté el trato? ¿Por qué no luché por nuestro amor?».